En esta sesión vamos a hablar sobre los fundamentos del diagnóstico molecular para la detección del virus COVID-19, tema indudablemente de relevancia mundial. Es así entonces que en este curso mi objetivo es dar los fundamentos sobre las técnicas, poner también de manifiesto las fallas técnicas que se presentan con el fin de tener un diagnóstico óptimo. Inicialmente, comencemos con el abordaje del diagnóstico molecular en términos generales. El diagnóstico molecular, entendido en las enfermedades humanas en general, genéticas y no genéticas, tiene como fin identificar alteraciones estructurales, usualmente mutaciones, que están presentes en los ácidos nucleicos, DNA o RNA, o en la expresión, como es el caso de las infecciones virales, de la expresión del RNA mensajero de estos. El diagnóstico molecular indudablemente se ha incorporado dentro del manejo clínico de una gran cantidad de enfermedades humanas, es decir, que con frecuencia se están remitiendo diagnósticos moleculares con el fin de orientar el diagnóstico de diferentes enfermedades. Diagnósticos moleculares en genética y en biología molecular, pues tenemos un espectro amplio, son muy variables, son muy diversas, todo depende de qué es lo que se quiere estudiar. Una gran importancia de los diagnósticos moleculares es que casi todas presentan una alta sensibilidad y una gran especificidad, a diferencia de otras pruebas llamadas rápidas o cualitativas. El diagnóstico molecular es de gran utilidad para estudiar biomarcadores genéticos que tienen una gran utilidad tanto en el diagnóstico, pronóstico de las enfermedades y también en algunos casos sirven los marcadores para predecir la respuesta a determinadas terapias. El diagnóstico molecular también ha sido fundamental en el desarrollo de la detección de partículas virales o proteínas de microorganismos en las enfermedades infecciosas. Las técnicas de biología molecular, ya mencionamos, son diversas. Aquí ustedes pueden ver un listado. Es común un abordaje de biología molecular. La pregunta es, ¿cuál sería la técnica más óptima para poder detectar alguna alteración que queramos diagnosticar en enfermedades humanas? Podemos comenzar con una técnica que ya lleva varias décadas, como es la reacción en cadena de la polimerasa, cuyo principio es la amplificación de cientos de miles de copias de un material genético, dado DNA o RNA. La PCR indudablemente es una técnica que está en los diferentes áreas de las ciencias biomédicas. Es una prueba muy de rutina en muchos laboratorios de hospitales y centros de diagnóstico. Luego del surgimiento de la PCR, tenemos unas variantes de la PCR convencional, cuya función principalmente es la detección cuantitativa de material genético humano o de microorganismos. Dentro de estos mecanismos o de las técnicas de diagnóstico de la PCR, tenemos la PCR de transcripción inversa en tiempo real. Tenemos otras técnicas como PCR anidada o PCR múltiples, de acuerdo al interés que se quiera tener. Específicamente, lo que miraremos más adelante, para la detección del virus del COVID-19, de entrada podemos decir que la técnica más apropiada o la prueba gold estándar sería la RT-PCR. También tenemos el secuenciamiento de nucleótidos de los ácidos nucleicos,
el cual se hace por la técnica de Sanger. Tenemos otras técnicas para detectar alteraciones cromosómicas puntuales, alteraciones cromosómicas numéricas o estructurales, como es el FISH o como es el microarrays. Y en los últimos años ha irrumpido en el diagnóstico genómico las técnicas de secuenciamiento de nueva generación, las cuales son masivas, y es así como se tiene el exoma clínico, el cual consiste en cientos o decenas de paneles para estudiar múltiples genes simultáneamente. Y también dentro del diagnóstico genómico tenemos el RNA-seq, que es el secuenciamiento del RNA. Es así, en conclusión, que con esta lista de técnicas moleculares podemos decir que el RT-PCR y el RNA-seq serían técnicas apropiadas para la detección. Un repaso muy corto de lo que consiste la reacción en cadena de la PCR. Esta técnica fue escrita en 1983 por Kary Mullis en los Estados Unidos, quien inventa la PCR. Esta técnica indudablemente revolucionó el diagnóstico molecular genético en las diferentes áreas de la humanidad. Es considerado uno de los grandes inventos dentro de la historia de la genética. Kary Mullis, 10 años después, recibe el Premio Nobel de Química por este invento y muere el año pasado en agosto precisamente por una neumonía. Lo que estamos observando en la diapositiva es que para la PCR se necesitan diferentes materiales, diferentes componentes, como es una muestra de DNA o RNA en cantidades muy pequeñas, unas moléculas para amplificar ese DNA o RNA en millones de copias, llamados primers, o unos cebadores que se van a unir al genoma de un gen de interés que queremos estudiar. Luego se adicionan las 4 bases del código genético de oxinucleótidos para que esto permita la reacción en cadena in vitro, y luego una enzima denominada la Taq polimerasa, que es la que va a permitir la polimerización de esos nucleótidos. Esto pues se lleva en un tubo de ensayo, en un tubo de PCR, en cantidades de microlitros, y luego se lleva a un equipo que se denomina un termociclador convencional, el cual a través de diferentes ciclos, 35, 45 ciclos, por una extensión entre 1 hora, 2 horas o 2 horas y media, el proceso de la PCR va permitiendo entonces que de una forma exponencial se estén produciendo millones de copias de un DNA o RNA en el cual se comenzó a hacer los estudios genéticos. Básicamente la PCR consta de 3 pasos. Uno, que es la desnaturalización. En caso del DNA, se desnaturaliza, las 2 cadenas se abren para que permita que los primers se unan en la fase de anillamiento, se unen en la región del genoma de interés que queremos amplificar y el cual queremos identificar alguna alteración genética, y posteriormente la fase de extensión, en el cual se da la síntesis del DNA a través de la enzima de la Taq polimerasa. Estas 3 fases se van a repetir en determinados números de ciclos para que al final se tenga miles de millones de copias de una muestra biológica en la cual queremos hacer un diagnóstico genético. Luego el desarrollo de esta técnica tan poderosa de la PCR, surgió una variante cuantitativa que se llama la PCR de transcripción inversa o reversa de tiempo real, la que mide en un tiempo real las moléculas de ácidos nucleicos de cualquier muestra biológica. Para hacer la RT-PCR, como la seguiremos llamando en tiempo real, se requiere, en primer lugar, partir de una muestra biológica en el cual vamos a estudiar el RNA.
En el anterior sistema de PCR, usualmente se parte la muestra biológica de DNA. En la RT-PCR, la muestra con la cual que se inicia el estudio es RNA. El RNA, en la forma in vitro, como vimos en la anterior diapositiva, ese RNA, recordemos que es un ácido nucleico de cadena simple, el cual, con la acción de la enzima transcriptasa inversa, va a permitir convertir un molde a lo que se llama un cDNA, un DNA copia, el cual va a copiar cientos de millones de veces ese RNA. La técnica del diagnóstico molecular de RT-PCR en tiempo real pues tiene una gran variedad de aplicaciones clínicas, investigativas, biológicas, especialmente el análisis de expresión de transcriptos cuando hay fusiones de genes y queremos identificar la fusión de RNAs provenientes de dos proteínas. También el análisis de genes fusionados, especialmente en cáncer, que es de mucha importancia. Podemos utilizar también unos kits con el fin de identificar mutaciones para el diagnóstico de diferentes enfermedades. Y en lo concerniente a las enfermedades infecciosas, esta técnica ha sido muy poderosa porque permite detectar partículas virales, partículas de bacterias, en el cual se han estudiado en diferentes enfermedades. En esta diapositiva podemos observar el flujo de trabajo que se tiene con una RT-PCR de tiempo real, muy similar a la PCR convencional que ya mencionamos. Esta técnica permite entonces extraer primero un RNA mensajero, luego tener la DNA polimerasa, luego los nucleótidos y la enzima retrotranscriptasa inversa, la cual nos va a permitir copiar el cDNA. Esta técnica que se hace in vitro, posteriormente selecciona unas sondas, las cuales están marcadas con unos fluorocromos, y esos fluorocromos van a emitir una respectiva señal de fluorescencia. Esa fluorescencia va a ser captada por un respectivo equipo llamado un termociclador para tiempo real, el cual hace unas curvas de acuerdo a la intensidad de la fluorescencia. Esta técnica, la PCR tiempo real, dura aproximadamente entre 2 a 4 horas, todo dependiendo del protocolo que se quiera utilizar. La técnica de la RT-PCR se ha impuesto como una técnica estándar o de referencia para detectar las partículas virales, específicamente del COVID-19. Podemos ver en la diapositiva la estructura del genoma del coronavirus, el cual es un virus de RNA de cadena sencilla con una orientación positiva. Mide alrededor de 30.000 nucleótidos. Y en la izquierda podemos ver genes estructurales y a la izquierda genes no estructurales. O sea que estamos describiendo cómo es la estructura de este coronavirus. Específicamente, las técnicas de diagnósticos en COVID-19 están dirigidos a amplificar con primer específico este gen E, que es gen de la envoltura, y el gen RDRP, en el cual se encuentra una región que es ORF1B. En conclusión, son los dos genes blanco por el cual en la RT-PCR se amplifican y con el cual se da un resultado si hay un estado de infección o no de infección. El virus también tiene su estructura otras proteínas, proteína S, proteína M, proteína N, la cual también diferentes protocolos
incluyen amplificar la proteína N para detectar la presencia del coronavirus. En la actualidad, el diagnóstico molecular para la detección de la infección con el COVID-19 se recomienda el protocolo de Berlín. Este fue un consorcio de varios laboratorios europeos conjunto con los de la Universidad de Hong Kong, que una vez en China se identificó el brote del coronavirus COVID-19, se propusieron rápidamente y a una velocidad supremamente rápida, es poder encontrar un kit para un diagnóstico rápido y preciso en individuos afectados o sospechosos del COVID-19. Este protocolo fue validado y desarrollado con unos grandes estándares y muy rigurosos en la Universidad de Charité del Instituto de Virología de Berlín. De allí toma entonces el nombre del Protocolo de Berlín, porque fue realizado en la universidad de esa ciudad. Hay que mencionar que como era un virus nuevo que surgía, pues lógicamente no se tenía un kit diagnóstico. Por tanto, los investigadores deberían enfrentarse a un gran trabajo que era rápidamente diseñar este kit. Es así como a gran escala este consorcio pudo rápidamente, enero 23, desarrollar un kit a gran escala en el cual la producción fueron de 250,000 kits diagnósticos para detectar el virus COVID-19. Esta cantidad de kits fueron administrados y cedidos a la OMS, quien en más de 160 países los distribuyó. Esperemos que Colombia haya sido uno de esos países en los cuales se donaron los reactivos. El protocolo de Berlín incluye la evaluación específicamente de los genes E y RDPR. Esos son los genes más importantes, nuevamente, los genes blancos, por los cuales con la técnica del RT-PCR se podrá identificar desde el punto de vista molecular la presencia. Estos investigadores también se incluyeron inicialmente en este panel de 3 genes, al gen N, la nucleoproteína del virus, pero en posteriores estudios encontraron que tanto el gen E como el N tenían la misma especificidad. Por tanto, el protocolo de Berlín ya solo tiene la evaluación del gen E y el gen RDPR. El gen E es un marcador para poder detectar otros beta coronavirus y el gen RDPR da una gran especificidad para la diagnóstico e identificación del COVID-19. Conclusión, la OMS recomienda a todos los laboratorios que están incorporando técnica de diagnóstico para el COVID-19 implementar el protocolo de Berlín. Es así como en Colombia, el Instituto Nacional de Salud, quien es el responsable de hacer las pruebas en Colombia, ha adoptado el protocolo de Berlín como el sistema de diagnóstico de referencia. En estas tablas podemos ver los diferentes países que utilizan entonces, en la actualidad, ofrecen actualmente el diagnóstico del COVID con una misma técnica, como puede observarse, la cual es el RT-PCR, es decir, es la técnica de diagnóstica más apropiada y avalada, no solamente por la OMS, sino también recomendada por la CDC en los diferentes países como China y Estados Unidos. Vemos entonces cómo en Alemania el protocolo de Berlín fue instaurado o fue establecido con esta técnica, con la evaluación del gen E y el gen RDPR. Más adelante mostraremos en qué consisten un primer paso y un segundo paso que debe tener
la RT-PCR de acuerdo con los resultados. En conclusión, podemos mencionar entonces que la PCR es el gol estándar y vemos siempre los genes que se repiten, los genes blancos para COVID-19, como es el gen E, el gen RDPR, el cual incluye el gen o la región ORF. El diagnóstico molecular para el COVID-2019 surge como una infección emergente en la humanidad. Es claro de información que el brote fue en diciembre en la región de Wuhan, en China, y luego el 7 de enero científicos chinos lograron descifrar el código genético y el secuenciamiento del genoma del COVID-19, el cual en su momento lo denominaron SARS-CoV-2. El secuenciamiento del genoma mostró claramente de este virus nuevo es que tenía una gran homología molecular con el SARS anteriormente del brote del 2002-2003 en una coincidencia genética de más del 80 al 90%. Dado este gran paso para el diagnóstico molecular del COVID-19, fue realizar una estrategia que los científicos asiáticos y europeos ya conocían de también enfermedades emergentes infecciosas, era utilizar la PCR con los materiales que observamos de primer y sonda, con el fin de amplificar regiones muy específicas que dieran una gran especificidad de la detección del virus. Es así como estos consorcios internacionales lograron rápidamente aislar en muestras de individuos infectados, amplificar el genoma viral y a través de ese genoma viral previamente extraído fue que el protocolo de Berlín pudo entonces desarrollar los kits comerciales, como ya mencionamos, de la FDA y la CCD y la CDC de diferentes países. Algo muy importante que tenemos que entender es que así hayan kits comerciales para el diagnóstico molecular avalados por la FDA y la CDC, en Colombia, cuando ingresen los reactivos, deben tener el aval del INVIMA. En esta misma estrategia, en la carrera de tener un diagnóstico rápido para poder detectar individuos sospechosos o asintomáticos que portaban el virus y evitar una propagación rápida, muchos investigadores también realizaron home tests, que podríamos decir que son tests que se realizan dentro de cada laboratorio, protocolos estandarizados y validados, pero los cuales no tienen la validación ni la aprobación de la FDA o la CDC. Estos estudios pues, son muy comunes en la biología molecular, que cada laboratorio desarrolle sus propios protocolos, pero luego de tener una certificación con el fin de poder hacer pruebas diagnósticas. Es decir, que la mayoría de estos protocolos quedan en un nivel de investigación, pero no de diagnóstico genético in vitro. En el diagnóstico molecular del COVID, pues ya mencionamos los 3 genes, y cuando un laboratorio detecta positivo un individuo sospechoso o infectado con el COVID-19, estos 3 genes positivos se define que el laboratorio ha confirmado el caso. Aquí hay unas situaciones que varían en cada país, en cada región, en cada laboratorio, que es crucial cuánto demora el tiempo de entrega. Hay unos promedios entre 2 y 4 días, desde el momento en que se recibe la muestra hasta que se obtiene el resultado final. Lógicamente que 4 días esperando un resultado de un sospechoso, un asintomático, corre el tiempo en que esas personas en ese tiempo transmitan rápidamente el virus a otras personas. Por tanto, aquí hay un gran punto, todavía una gran barrera, con el fin de tener unos diagnósticos moleculares más tempranos.
En el diagnóstico molecular para detectar el genoma viral del COVID-19, sigue unos pasos que vamos a mencionarlos para que todos tengamos una claridad, porque esto, si cada paso no se realiza de una forma muy estricta, muy controlada, esta situación hace que el resultado final se vea afectado, ya sea en resultados o falsos negativos o en falsos positivos. En primer lugar, la toma de la muestra para el diagnóstico molecular por RT-PCR en tiempo real del COVID-19, las más apropiadas serían las muestras obtenidas de unos lavados o un hisopado nasofaringio, orofaringio y esputo. Los investigadores asiáticos han encontrado que para ellos ha sido mejor los resultados de muestras nasofaringio, orofaringio o esputo, puesto que las técnicas están en este momento todavía implementándose. Allí entonces tenemos un punto muy importante, es tomar la muestra del sitio más óptimo, una buena cantidad, porque de acuerdo a ese número de células infectadas con el COVID-19 se va a tener un buen porcentaje de éxito. A continuación sigue otro punto muy crucial. El personal experto en enfermería que haya tomado la muestra debe almacenarlo inmediatamente en unos medios de cultivo especiales que mantengan todo el ambiente del virus COVID-19 para preservar la viabilidad de este virus. Esto no solamente debe hacerse unos medios especiales, sino que debe guardar una cadena de frío, el cual todo debe estar herméticamente sellado y transportado a condiciones de 4 grados centígrados y que por diferentes situaciones de logística en el transporte de muestras en regiones apartadas, se tiene un rango de hasta 72 horas para que esta muestra pueda ser ya un laboratorio de referencia, procesarla para hacer la RT-PCR y de resultados confiables. Muestras por encima de este tiempo y que no estén guardadas en condiciones de temperaturas apropiadas, allí tendríamos entonces unas posibles causas de errores en los resultados finales. Luego de los dos puntos anteriores que se han realizado con todo lo estricto de la cadena de transporte y almacenamiento, la muestra debe ser llevada lo más pronto posible a los laboratorios de referencia que hacen el diagnóstico y allí el personal capacitado procederá a hacer la extracción del RNA viral. Este es otro paso supremamente crucial para el diagnóstico molecular de RT-PCR tiempo real para el COVID-19, ya que si no se obtiene en primer lugar una muy buena cantidad del RNA viral de las muestras en las cuales se tomaron, y aparte la cantidad, no se tiene una buena calidad en la extracción del RNA y en la purificación, es lo que muchos investigadores ahora encuentran unos porcentajes inconclusos que muy posiblemente esos resultados inconclusos pueden obedecer a que no se manipuló un RNA en condiciones estrictas en cuanto a la purificación y cantidad. Ese RNA viral, el cual ha sido purificado, posteriormente se amplificará con primer específicos y sondas marcadas con fluorescencia por la técnica de la PCR, como se ha mencionado en las anteriores diapositivas. Luego, la amplificación de la PCR, que puede durar entre 2 a 4 horas, se hacen análisis de datos, los cuales los equipos de tiempo real vienen incorporados con unos software específicos que permiten leer unas curvas, dado un valor CT, el cual usualmente los asiáticos toman un valor de 37. Por debajo de 37, la prueba
es válida, es confiable. Es importante mencionar para todos que los casos que en una primera diagnóstico de la RT-PCR en tiempo real tenga resultado positivo, esos casos deben ir a una segunda RT-PCR con el fin de confirmar estos estudios. Aquí entonces, en una segunda PCR, se tendría entonces tiempo adicional para obtener los resultados finales. En esta tabla de una de las empresas o las compañías que distribuye kits diagnósticos para el COVID-19, podemos ver de una forma clara y sencilla cómo se lee la interpretación de resultados de la amplificación mediante la RT-PCR en tiempo real de los casos. Tenemos entonces los genes que ya hablamos, el panel de genes, el gen E marcado con fluorescencia, el caso 1 positivo. Luego se evalúa el CT del gen RD-RP, el cual en este caso 1 es positivo, y el gen N, la nucleoproteína, se observa en este caso que es positivo. En conclusión, tenemos los 3 genes blancos o los 3 genes dianas que identifican la infección con el virus de COVID-19 positivos. Por tanto, la interpretación de este resultado es que el laboratorio ha detectado el genoma viral y por tanto confirma que este caso es positivo para COVID-19. Pero casos en donde el gen RD-RP no se detecte, como el caso 2, pero sí el caso del gen N, esta interpretación hace que sean estudios no concluyentes, por los cuales se debe repetir la prueba, se debe mejorar y preguntar las anteriores inquietudes que dejamos. Si se tomó una buena cantidad de muestra, se tomó del sitio apropiado, se transportó, se almacenó, se conservó la cadena de frío. Realmente el laboratorio tuvo una buena cantidad de RNA viral, el laboratorio tuvo una buena cantidad y calidad del RNA. Estas preguntas son las que surgen acá, lo cual permite entonces que debe realizarse otra segunda muestra. En conclusión, los casos 3 y 4, 2, 3 y 4 son no concluyentes porque alguno de los 3 genes marcadores, como hemos explicado, el gen E, el gen RDRP o el gen N, no están negativos, lo cual permite entonces concluir que esos casos quedan entonces sin un diagnóstico molecular. Y los casos entonces en donde el gen E es negativo, el gen RDPR es negativo y el gen N es negativo, pues la conclusión es que este caso indudablemente es un caso negativo en el cual no se detectaron partículas virales para COVID. Aquí mostramos uno de los mayores estudios hasta el momento publicado por científicos chinos en estudios de más de 8.274 muestras, en donde describen las dificultades que se tiene en este tipo de muestras. Ellos encontraron en esos 8.274 individuos o muestras que evaluaron, el promedio está entre un 32 a un 35%, es decir, de las muestras que ellos corren, cerca de un 30% están infectados. Es un número, digamos, grande que al presente hoy ya debe estar casi que doblado, triplicado el número de muestras analizadas, no solamente en China, sino en otros países. Entonces, estas muestras dan entonces como conclusión que indudablemente todas fueron corridas por las técnicas de la RT-PCR en tiempo real, lo cual está indicando la validación de esta muestra, de estas técnicas moleculares en este tipo
de enfermedades infecciosas. Una información sobre el diagnóstico molecular del COVID-19 en Colombia. ¿Qué panorama tenemos? En primer lugar, hay que mencionar que el Instituto Nacional de Salud es la entidad que en Colombia lidera el diagnóstico molecular para detección de la infección del COVID-19. El Instituto Nacional de Salud, como se mencionó, adoptó e implementó el protocolo de Berlín. El Instituto Nacional de Salud tiene la capacidad de realizar, por su directora, que ha mencionado en diferentes medios, hasta 1.600 o procesar 1.600 muestras por día. Realmente es un número alto. El Instituto Nacional de Salud, al momento, su directora menciona que los resultados del Instituto Nacional de Salud en Colombia están en un tiempo menor a 24 horas, lo cual entonces presenta un gran avance importante en nuestro medio en la obtención de estos resultados tan pronto frente a otros países. Posteriormente, el Instituto Nacional de Salud, a través de la red pública de los laboratorios de salud pública, entre ellos el de Antioquia, el del Valle del Cauca y el distrital de Bogotá, los capacitó y al momento estos otros 3 laboratorios están en la capacidad entonces de aumentar o procesar muestras diariamente. Adicionalmente, el Instituto Nacional de Salud ha recibido profesionales de diferentes entidades públicas y privadas en las cuales los ha entrenado en el protocolo de Berlín, en los métodos de bioseguridad que se deben tener y en la técnica de la RT-PCR en tiempo real y su interpretación. Dentro de este personal que se trasladó a Bogotá y fue capacitado la semana pasada, hay profesionales de la Universidad de Antioquia, de aproximadamente 5 laboratorios, entre ellos personal capacitado del laboratorio, el cual pues estoy adscrito al LIME, en el cual 2 compañeras fueron capacitadas con el fin de que el laboratorio LIME en la Universidad de Antioquia y en Antioquia permita poder tener el aval del Instituto Nacional de Salud para poder hacer las pruebas diagnósticas en nuestro medio. Hasta el momento no se han dado los avales, por tanto, estas instituciones, no solamente la Universidad de Antioquia, sino otras universidades del departamento de Antioquia, están a la espera que el ministerio o a través del Instituto Nacional de Salud se hagan los convenios y avalen a los laboratorios. ¿Qué problemas se encuentran? No solamente en Colombia, en el mundo. Se encuentran problemas, como mencionamos, de logística. La directora del Instituto Nacional de Salud ha mencionado que de diferentes regiones donde son diagnosticados las infecciones con el coronavirus COVID-19, una vez se toma la muestra, se ha tenido serios problemas en el envío, en el transporte de muestras hacia Bogotá. Y esta problemática entonces la tienen muchas ciudades y muchas regiones al momento. Ya mencionamos que este tipo de problemas en la logística van a permitir entonces que aparezcan los resultados que posiblemente no sean muy confiables. También menciona la directora del Instituto Nacional de Salud que no solamente la logística en cuanto al envío, cadena de frío y almacenamiento al instituto en condiciones normales de la muestra, sino que una vez que el instituto genera el resultado final, tienen problemas en el envío de los resultados o entrega a los pacientes, pues todo esto ya va a depender de las IPS, CPS, que son las encargadas de contactar a los pacientes y entregarles los resultados. Entonces, tenemos que resaltar en este medio de médicos generales y especialistas que aquí tenemos un cuello de botella que debemos resolver. Pero se presenta, y hay que mencionarlo con ustedes, un problema mundial. En la actualidad se presenta un gran desabastecimiento de reactivos en el mundo para poder extraer el RNA en condiciones óptimas, o sea, kit de extracción del RNA viral, y se encuentran en desabastecimiento los kits comerciales
para el diagnóstico. E igualmente, equipos como los termocicladores para tiempo real y los robots o equipos automatizados que se utilizan para la extracción del RNA. No solamente esos reactivos para la prueba, sino, como sabemos, también materiales médicos. Alemania ha tomado una decisión por su canciller. Allí hay una empresa alemana que es la que produce a gran escala reactivos, tanto para la extracción del RNA viral, tanto de sondas para el diagnóstico y kit, el cual prohibió la venta de esos kits a otros países para atender la coyuntura local. Otros investigadores, aparte del desarrollo y diagnóstico rápido de la técnica del RT-PCR en tiempo real, han desarrollado con unas tecnologías muy sofisticadas pruebas moleculares llamadas rápidas o pruebas no moleculares inmunológicas también rápidas. En Estados Unidos ahora se están realizando unas pruebas moleculares rápidas que tornan 45 minutos haciendo secuenciamiento inicial del RNA mensajero o el RNA-seq del virus. Es decir, tienen resultados por debajo de una hora. Y ese es el reto que tiene entonces la ciencia actualmente en desarrollar equipos menos robustos, más sencillos, para tener resultados finales. En Colombia, recientemente mencionó el ministro de Salud que en abril entrará a Colombia las pruebas rápidas, el cual va a detectar la infección del virus, pero no son pruebas diagnósticas. Es decir, estas pruebas que detecten la presencia del genoma viral deben ir a los laboratorios de referencia para confirmar si realmente son positivos. Hay que mencionar que las pruebas rápidas pues tienen mucho debate. Uno de ellos es que estas pruebas rápidas tienen una baja especificidad por debajo de entre el 60 al 70%. Finalmente, unas conclusiones sobre este tema que estamos abordando, el diagnóstico molecular de las pruebas RT-PCR en tiempo real para detectar el virus del COVID-19. Es indudablemente la técnica de referencia que debe utilizar cualquier laboratorio que vaya a ofrecer servicios de diagnóstico, debe contar con los equipos, espacios que son propios para poder realizar en condiciones óptimas la prueba del diagnóstico molecular con la RT-PCR. Nuevamente es una técnica que tiene una alta sensibilidad, una alta especificidad y permite entonces procesar en tiempos cortos cientos o miles de muestras al día, dependiendo de cuántas máquinas tenga cada laboratorio. La técnica RT-PCR en tiempo real realmente es una técnica rápida, es muy reproducible, es decir, los laboratorios grandes, comerciales, diagnósticos, todos lo tienen. Por tanto, es una técnica que constantemente se utiliza para diferentes pruebas moleculares. El protocolo de Berlín, indudablemente, entonces, en Colombia como en otras regiones, debe ser o es el recomendado por la OMS para que sea implementado dentro de los laboratorios. ¿Qué sigue? De los tantos retos que hay con esta pandemia, es desarrollar técnicas de diagnósticos basados o no en la técnica RT-PCR que permitan tener unos métodos dentro del laboratorio más rápidos, más sencillos, cuyo fin sea obtener resultados en tiempo corto. La meta es que sea, ojalá, en términos de 45 minutos o una hora. En Estados Unidos hay varios estudios pilotos en donde están realizando pruebas diagnósticas rápidas con el fin de que puedan ser vendidas en las farmacias, ir a un diagnóstico personalizado en donde las personas puedan acudir a estos centros y poder realizarse sus propias pruebas. En caso de ser positivo, pues contactarse con laboratorios de referencia para hacer el estudio. Indudablemente es un reto muy, muy grande, pero tengamos en cuenta que la enfermedad del brote fue en diciembre
se secuenció el genoma del COVID-19 en la primera semana de enero y 15 días después la ciencia desarrolló los kits de diagnóstico. Es decir, casi que podríamos parodiar que en la misma velocidad que el virus se ha propagado, afortunadamente, y es muy convincente y es para aplaudir, que la ciencia ha podido desarrollar métodos también rápidamente para la detección y al servicio de la humanidad. A todos ustedes, muchas gracias por la atención prestada sobre este tema. Muchas gracias.